Vamos a simular una situación así. El criminal internacional Vladimir Putin sale en vivo y presenta otro ultimátum. Le da al comandante supremo de Ucrania 24 horas para firmar la rendición, retirar las tropas de las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk y aceptar el estatus de no alineado para el resto de Ucrania. Si se niegan, luego de 24 horas, las Fuerzas Armadas de Rusia usarán armas nucleares tácticas contra los principales nodos de transporte y sitios donde se concentre el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué hará en ese caso Volodymyr Zelensky? Pero lo más importante, ¿qué hará Occidente? Entiendo que es un tema muy desagradable, pero es absolutamente necesario plantearlo en el espacio informativo, principalmente para la audiencia occidental, por lo que se añadirá un doblaje en inglés a este video. Les pido que ayuden a difundir el video. Para eso, al menos basta con suscribirse al canal. Por alguna razón, en Occidente creen que Rusia nunca va a usar esto. Pero nosotros tenemos una doctrina nuclear. Vean lo que está escrito ahí. Si las acciones de alguien amenazan nuestra soberanía o integridad territorial, consideramos posible usar todos los medios a nuestra disposición. Como mencionamos antes, Putin recurre a la ojiva nuclear no porque le vaya bien en la vida. Él no tiene una respuesta proporcional a la creciente apuesta occidental. Hablamos sobre este tema en un video exclusivo para suscriptores de Patreon y Zero Plus. Si les interesa, suscríbanse, enlaces en la descripción. Discutimos que la decisión del presidente de la Federación Rusa de entregar armas a varios grupos terroristas que podrían atacar bases estadounidenses solo llevará a un empeoramiento de las relaciones de Moscú con las monarquías del Golfo Pérsico y otros países. La cooperación de Corea del Norte podría llevar a que Corea del Sur comience a suministrar armas a Ucrania. Para Putin, la amenaza es comenzar a suministrar armas a otros lugares. Es un zugzwang. Así se desarrollarían los eventos si Putin lanzara un ultimátum nuclear. ¿Tiene Occidente una opción de respuesta que esté de acuerdo con el concepto de escalada gradual? Porque Putin, al no tener otras opciones, realmente puede apostar todo, así que hay que actuar con anticipación. La OTAN debe eliminar la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares. Pero antes que nada, como lo hice antes del 24 de febrero, me dirijo nuevamente a la comunidad internacional. Ataques preventivos para que sepan lo que les pasará si lo usan. Primero, sobre algunos aspectos técnicos de este tema. Jens Stoltenberg, en una de sus últimas entrevistas, declaró que la alianza está negociando poner las armas nucleares en un estado de mayor preparación para el combate, especificando que se trata de la modernización de este tipo de armamento. Todo esto se debe a la creciente amenaza de Rusia y China. Pero surge la pregunta, ¿con qué armas nucleares opera exactamente la OTAN? La alianza no posee armas nucleares propias, solo algunos de sus miembros como Estados Unidos y Francia las tienen. Por ahora no consideramos al Reino Unido, por la razón de que la Albión Nebulosa no dispone de armas nucleares tácticas, apostando por fuerzas nucleares estratégicas representadas por misiles balísticos que están basados en submarinos de la clase Vanguard. Pero si seguimos la lógica de una escalada gradual, entonces antes de usar armas estratégicas de destrucción masiva, debería haber una etapa de uso de armas nucleares de baja potencia. No obstante, no hay que alarmarse por mis palabras. De hecho, la disuasión nuclear ha evitado grandes guerras durante mucho tiempo. Y Europa, si quiere paz y tranquilidad, debe prepararse para la guerra, para una guerra nuclear. El simple hecho de reflexionar sobre este tema ya reduce la posibilidad de bajar el umbral para el uso de armas. Esa es la primera parte. La segunda es que nosotros tenemos más de ese tipo de armas que los países de la OTAN. Sí, absolutamente cierto. Putin sabe que lo que actualmente se utiliza en el territorio de Europa claramente no es suficiente para mantener el equilibrio, por así decirlo, de la disuasión nuclear táctica. Ya he tocado ese tema. En la eurozona existen entre 100 y 150 bombas nucleares B-61 de Estados Unidos. La mayoría de los proyectiles tácticos tienen una potencia de entre 0.3 y 10 kilotones, aunque algunas B-61 pueden llegar hasta 400 kilotones. Sin embargo, persiste el problema de entregar la carga nuclear, ya que la B-61 es una bomba de caída libre, lo que significa que el avión debe volar directamente sobre el objetivo para alcanzarlo. Usar aviación en una zona con defensa antiaérea es imposible. Desde este punto de vista, estas bombas no son efectivas.
Adaptar un módulo UMPK en teoría no sería difícil, pero aumentaría el alcance máximo de impacto a solo 80 kilómetros. En un enfrentamiento con Rusia, atacar objetivos en la retaguardia poco profunda no sería efectivo. Ese tipo de arma debe poder alcanzar objetivos estratégicos que se encuentran bastante lejos de la línea del frente. En otras palabras, el arsenal nuclear de Estados Unidos en Europa no responde a los desafíos actuales. Lo repito una vez más, estamos discutiendo no el escenario de uso de armas nucleares, sino, al contrario, la manera de evitarlo. Y para eso, Europa necesita paridad con Rusia, al menos mediante la entrega de armas nucleares, ¿entiende? Exijo que me devuelvan las armas nucleares, no necesito las estratégicas, no pienso enfrentarme a Estados Unidos, las tácticas bastan. El Iskander tiene un alcance de 500 kilómetros o más. Como pueden ver, el eje del mal se preparó mejor para la ruleta rusa con ojivas nucleares. En el territorio de Bielorrusia y Kaliningrado están desplegados los complejos Iskander-M, capaces de transportar ojivas nucleares con una potencia de 5 kilotones a una distancia de 500 kilómetros mediante misiles cuasi balísticos. Casi todo el territorio polaco y parte de Alemania, incluyendo Berlín, están dentro del alcance del complejo. Sí, yo saqué este tema hace más de un año, porque ya entonces estaba claro que Europa tenía que responder de algún modo al chantaje nuclear del presidente ilegítimo de la Federación Rusa, poner las fuerzas nucleares en alerta máxima, realizar una serie de modernizaciones tanto de los portadores como del propio armamento nuclear. Nada de eso se hizo. Como pueden ver, el secretario general de la OTAN acaba de declarar la necesidad de consultas sobre este tema. Los burócratas engreídos apenas ahora plantearon la cuestión de poner las armas nucleares en estado de alerta debido a las amenazas de Rusia y China. Pero de nuevo surge la pregunta, ¿qué van a poner en alerta si no tienen nada? Pero aquí puede venir al rescate Emmanuel Macron, quien ya propuso incluir las armas nucleares francesas en la defensa europea común. Esta propuesta surgió precisamente porque, además de Estados Unidos, que hace todo lo posible para obligar a los europeos a hacerse responsables de su propia seguridad, solo Francia posee armas nucleares que pueden considerarse un factor disuasorio contra los sistemas Iskander rusos. Los misiles de crucero ASMPA pueden transportar una ojiva nuclear hasta 500 kilómetros de distancia. El ASMPA es lanzado desde aviones Rafale y Mirage. Y esto es lo único que se puede oponer en esta etapa a la amenaza nuclear rusa. Y, por supuesto, los miembros europeos de la OTAN deben resolver y regular cuanto antes el procedimiento para el uso de represalia de armas nucleares. Y esto es necesario no para la escalada, sino para restaurar la paridad nuclear, que permite mantener a cada uno en la mira, porque en el mundo moderno así se vive más sereno. Solo estoy expresando mi opinión. No estamos considerando el uso de armas nucleares en la zona de la operación militar especial, pero estamos listos, por ejemplo, para confirmar que las tenemos y que están completamente listas para su uso en combate. ¿De qué manera se puede lograr esto? Aún así, en mi opinión, esto sería, por ejemplo, realizar ejercicios reales con detonaciones reales de municiones nucleares en los campos de entrenamiento que tenemos. Sí, por supuesto, tranquilizaré a todos. Es evidente que antes de cualquier ultimátum, y mucho menos de su uso, Rusia sin duda llevará a cabo ejercicios demostrativos con el uso de armas nucleares. La situación no es crítica actualmente, sin embargo debemos prepararnos desde ya para el posible chantaje nuclear de Putin. La situación actual con el escudo nuclear de Europa es lamentable, como ya se mencionó. Y realmente no está claro qué harán las capitales europeas en caso de que Putin realmente le dé a Ucrania un ultimátum nuclear. ¿Cómo actuar? A juzgar por el hecho de que apenas están planeando realizar consultas sobre poner las armas nucleares en mayor estado de alerta, Europa no ha desarrollado una respuesta clara a ese desafío. Y la situación se ha agravado. La situación ha empeorado no por la retórica de Putin, sino por la de China, que no comentó sobre el deseo de Putin de revisar la doctrina del uso de armas nucleares. Antes al menos llamaba a la moderación. Y en segundo lugar, debido a la escalada en torno a Taiwán, Xi Jinping declaró que Estados Unidos está empujando a China a atacar la isla. Estoy de acuerdo, son frases familiares. No atacamos como ratas cobardes a las 4 a.m. en ciudades pacíficas. Nos forzaron a hacerlo. Por eso, en caso de que se lleve a cabo una operación militar especial en Taiwán, China estará interesada en un entorno informativo que desvíe la atención de la comunidad internacional de Asia hacia Europa del Este. En otras palabras, no es necesario ganar, pero hay que asegurarse de que sea una situación perdedora para cada parte involucrada.
es un caso sin esperanza si empiezan una guerra por Taiwán o por cualquier otra cosa. Pero si aún así piensas que podrán hacerlo, ¿verdad? Piensas que son tan poderosos que al final van a ganar. Hay que convencerlos de que esa victoria sería única. En otras palabras, pagarían un precio terrible por ganar esa guerra. ¿Entiendes de lo que estoy hablando? El mejor resultado es una estrategia de disuasión, donde China pierde. El segundo mejor escenario es un punto muerto sin ganador. El tercer resultado es que ellos ganan, pero pagan un precio terrible por ello. Sí, el profesor John Mearsheimer, uno de los internacionalistas estadounidenses más respetados, expone muy bien la estrategia de Estados Unidos. El problema es si podrán implementarla en varios frentes al mismo tiempo. Después de todo, la situación mundial favorece a quienes quisieran abrir la caja de Pandora. Irán también está a un paso de crear su propia arma de represalia. Y también están hablando de revisar la doctrina de su uso. Es decir, la amenaza es que en el mundo se están creando condiciones en las que todos los resentidos pueden intentar presentar todas sus reclamaciones revisionistas usando armas nucleares como argumento. Se pueden revisar fronteras, eliminar oponentes y hacer muchas otras cosas. Si Occidente no desarrolla contramedidas ahora mismo, no solo contra el uso de armas nucleares, sino incluso contra la amenaza de su uso, corre el riesgo de encontrarse en el epicentro de un hongo nuclear. Más armas nucleares y menos control de armamentos hacen que el mundo sea más peligroso. Por eso en la OTAN hemos trabajado tan arduamente para involucrar a Rusia en cuestiones relacionadas con el control de armamentos. ¿Y por qué los aliados de la OTAN apoyaron el nuevo tratado de reducción de armas estratégicas? Hoy insto a Rusia a reconsiderar y suspender su retiro del tratado. Hay que comprender que este es uno de los últimos grandes acuerdos de control de armas vigentes. No se lograrán más. Ya no tiene sentido llamar a nadie. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado que el ejército ruso solo se detiene cuando robar electrodomésticos implica el riesgo de recibir plomo en el cuerpo. No es necesario buscar oportunidades de desescalada, es necesario demostrar que, pase lo que pase, Europa está lista para luchar por sus valores. Y aquí volvemos a donde empezamos. Supongamos que suena un ultimátum de Putin a Ucrania. En 24 horas el régimen terrorista ruso estará listo para usar armas nucleares. ¿Qué hará la OTAN? Radoslav Sikorski, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, probablemente ya nos dio una respuesta a esa pregunta. Cita: los estadounidenses les dijeron a los rusos que si ustedes detonan una bomba nuclear, aunque no mate a nadie, atacaremos todas sus posiciones en Ucrania con armas convencionales. ¿Los destruiremos a todos? Por supuesto, no creo que esto haya sido una fantasía de Radoslav. Solo me preocupa un poco cómo funcionará esta condición de garantía. ¿Qué objetivos militares en los territorios ocupados serán atacados por los estadounidenses? ¿Sistemas de defensa aérea? Pero el Army Tactical Missile System que recibieron en Ucrania ya puede alcanzar todo el territorio ocupado en toda su profundidad. ¿Depósitos, cuarteles y centros de comunicación? Los rusos aprendieron a dispersar la logística y enterrarse en el suelo después de la aparición de los High Mobility Artillery Rocket System. Claro que no. Si el impacto de fuego sobre el ocupante aumenta debido a los misiles de crucero AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile o AGM-86 lanzados por los estadounidenses, no habrá daño. Pero para arrojar al ocupante al mar de Azov es necesario un impacto de fuego constante. Es decir, o se necesita desplegar en Ucrania un contingente militar en forma de brigadas de artillería, o el apoyo de fuego debe ser realizado por cazas estadounidenses atacando con diferentes Joint Direct Attack Munition a la línea fortificada del ejército terrorista ruso. Y a esto quería llegar. O sea, todo se reduce a si Occidente, la OTAN o Estados Unidos se involucrarán en la guerra después del uso de armas nucleares o no. Me temo que esa respuesta aún necesita ser acordada. Creo que es hora de que la OTAN entienda, o se mantiene dentro de sus límites o queda fuera del juego. Y esta idea que promueve el secretario general Stoltenberg, y este consenso de que la OTAN no puede hacer nada hasta que ocurra una invasión en su territorio. Esa idea se rechazó en los 90. Debemos recordar las lecciones aprendidas, se requiere la intervención de la OTAN. Anunciemos a los rusos que detengan el fuego y paremos esto. Pero esto no se puede detener sin la intervención de la OTAN. Occidente prefiere no involucrarse en la guerra, optando por una estrategia de escalada gradual que les resulta efectiva. El único problema es que Rusia realmente tiene una escalera real que puede poner sobre la mesa en cualquier momento.
es armamento nuclear. Pero no piensen que este video trata sobre que Rusia es invencible. Al contrario, la OTAN tiene la posibilidad de neutralizar las amenazas nucleares de Putin. De hecho, ya se están realizando conversaciones sobre este tema. Me refiero al despliegue de un contingente completo, digamos, de la Alianza Europea en territorio ucraniano y sin especificar el lugar de su ubicación. Para que Putin sepa que cualquier uso de armas nucleares significará automáticamente una guerra con toda Europa y luego con la OTAN. Una línea roja tan claramente marcada por las capitales democráticas ayudaría a la desescalada y no al contrario. Es precisamente una postura firme de Occidente la que puede canalizar la agresión de Putin y demostrar lo inútil que es. Y sobre todo, en el exterior se comprende. Aquí hay un artículo en la prestigiosa revista Foreign Affairs titulado Europa, pero no la OTAN, debe enviar tropas a Ucrania. Y solo citaré la conclusión a la que llegan los especialistas en relaciones internacionales. En lugar de forzar una escalada rusa, la presencia de tropas europeas tiene más probabilidades de prevenir la expansión del conflicto y evitar más daños a la economía e infraestructura de Ucrania. Y tal vez esto sea ingenuo, pero me parece que tenemos la oportunidad de, aunque sea en una millonésima de porcentaje, intensificar este proceso. Si seguimos sacando este tema y transmitiendo al electorado occidental que la determinación hoy significa paz mañana, porque el tiempo que ellos se toman para su indecisión se paga con las vidas de los mejores hijos e hijas de Ucrania. Eso simplemente no es justo. Todos mis sueños, todos fueron destruidos por esta guerra. Yo tenía todo, una casa, una familia, mi segunda mamá, que es mi suegra. No hemos podido encontrarlo. Mataron a mi primo hermano y a muchos amigos y familiares. Mi hijo también resultó afectado. Bueno, sin dejar rastro, la psique infantil, como explicaron, no pasa sin dejar huella. Los médicos le recetaron medicamentos durante 3 años por todo lo que vio. Todos esos cadáveres, cuando huían y se escondían entre los cuerpos. En los retenes los orcos torturaron a mi esposa, exigiendo saber mi paradero, queriendo llevársela. Bueno, todo está bien. Mi esposa fue muy valiente, te hizo que nuestro hijo también lo dijera, aunque él no entendía por qué decía eso, que papá nos abandonó, que es malo, y mi hijo lo repitió. Si él no lo hubiera dicho, no sé qué le habría pasado ahora. Toda su vida decía que su papá era militar y manejaba un tanque. Probablemente, en el contexto del peligro colosal que representa el régimen de Putin para el mundo, es tonto prestar atención a esos detalles. Pero realmente me sorprende lo cobardes y tontos que resultaron ser Putin y su electorado. ¿De qué otra forma se puede hacer? Bueno, un Estado que pretende ser líder mundial no puede iniciar un caso penal con el argumento de derribar un avión A-50 que no está destinado para el combate. No puede hacerlo solo para mantener su imagen. Pero eso se ve patético, indignarse porque las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron un avión que les guiaba misiles. El presidente se ve patético al amenazar con armas nucleares a un país que ni siquiera consideraba como tal, después de haber iniciado él mismo la operación militar especial, como un adolescente que se ensució. La humanidad, si quiere al menos sobrevivir este siglo, simplemente está obligada a desarrollar contramedidas contra tales acciones de un agresor y asegurarse de que esas contramedidas funcionen durante siglos. Amigos, somos capaces de ayudar en este proceso. Espero que ustedes también lo crean. Pero, como siempre, depende de ustedes decidir ser o